Comisión Diocesana de la Pastoral de Comunicación, Diócesis de Ciudad Valles. Con el gusto de saludarles, la Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación, CODIPAC, de Ciudad Valles, presenta esta entrevista de Monseñor Roberto Octavio Balmori Cinta, misionero josefino, obispo de la Diócesis de Ciudad Valles. El 17 de mayo del 2020 cumplió 50 años de su ordenación sacerdotal. La ordenación sacerdotal la recibió de manos de su santidad Pablo VI. El 5 de junio del 2020 cumple 18 años de su ordenación episcopal. Fue nombrado sexto obispo de la diócesis de Ciudad Valles por su santidad Juan Pablo II. La ordenación episcopal la recibió de manos del señor cardenal Adolfo Suárez Rivera, en ese entonces arzobispo de Monterrey. Monseñor es hijo de los siervos de Dios Eugenio Balmori y Marina Francisca Cinta, cuya causa para la canonización como matrimonio sigue en proceso. Monseñor nació en Coatzacoalcos, Veracruz, el 20 de noviembre de 1943. Fue el cuarto hijo en la familia Balmori Cinta. A los 17 años emitió su primera profesión como misionero josefino. Sus estudios de filosofía los realizó en el Estudiantado Mayor Josefino. Continuó en la Universidad Gregoriana de Roma, en donde obtiene las licenciaturas en filosofía, teología y misionología. Señor obispo, ¿cómo es que recibió usted el llamado de Dios nuestro Señor a este camino, a esta vocación del sacerdocio? Porque yo veo que dice que a los 17 años usted emitió su primera profesión como misionero josefino. ¿Cómo es que sucedió? Ahí está el misterio. Ese es el misterio, es lo que queremos saber. O sea, el Señor nos llama. ¿Por qué? ¿Por qué a mí y no a otro? Porque, bueno, pues es la voluntad de Dios y desde luego que le agradezco mucho al Señor que me haya llamado con esta vocación al sacerdocio, a la vida misionera. Y pues toda vocación tiene como su historia. Aquí empieza pues desde la niñez, la vida cristiana de la familia, la cercanía con la iglesia de los padres josefinos ahí en México, en Miscuac, donde éramos los tres hermanos, éramos acólitos, monaguillos, y de hecho el hermano mayor entra primero al seminario, pero después él deja este camino vocacional y entonces a mí me toca después seguir en esta vocación y terminada la secundaria entro con los padres josefinos. Y después de 2 años del seminario menor, entonces paso al noviciado, 1960, y allí emito la profesión, la primera profesión religiosa, el 12 de diciembre de 1960. Después de allí empezamos el estudio primero del curso medio clásico, después la filosofía, estudiándola allí mismo en el seminario, y después pues los superiores determinan que pase yo a Roma con otros compañeros también, y vamos a estudiar allá en la Pontificia Universidad Gregoriana.
¿A qué edad se fue, ¿no, señor obispo? Aproximadamente, ¿a qué edad salió usted de aquí de México? Pues si fue en 1965, ¿A los 22 años? 22 años. 22 años. ¿Cuánto tiempo vivió usted con su familia? Pues desde chico y luego hasta entrar al seminario menor, a los 14 años. Entonces, estuve 14 años en el ambiente familiar, después paso al seminario, pero en contacto también, ¿no? Contacto epistolar o contacto por visitas de ellos o que yo voy a visitarlos. Continuamente hay esa relación con la familia. Muy bien, señor obispo, es muy interesante poder escuchar todas estas palabras y todo este recorrido que ha hecho a través, pues bueno, de su formación. Es importante también que pues la gente conozca si dentro de su familia hay una persona que también es sacerdote o que es religiosa. ¿Hay alguien más dentro de su familia? No, hay personas que han estado en la vida religiosa, tías, primas que se consagraron a Dios y que pues fueron también un ejemplo para toda la familia. De otras personas o otros miembros de la familia, como sacerdotes, no. Pero sí hay ese ambiente cristiano en la familia y pues todos nos animamos a seguir la vida cristiana, a seguir a Cristo, y esto es para todos nosotros pues un motivo de amor, de fidelidad, de fe, sobre todo con el ejemplo de mi mamá. Recordemos que pues mi papá murió cuando todos éramos muy pequeños a consecuencia de un accidente. Ella pues asumió la responsabilidad de la educación de todos, de los hijos, 5 que éramos, y pues nos dio esa formación cristiana todos. Entonces para nosotros pues era un ejemplo de amor, de fe en el seno de la familia. Y esto pues ella desde luego nos dejaba en plena libertad para seguir la vocación que cada uno sintiera. De hecho, un hermano mayor entra primero al seminario, después se retira a los 3 años y yo entro al mismo seminario, pero 3 años después, terminada ya la secundaria. Pero siempre ella, la forma en que nos ayuda y nos impulsa es por la oración. Siempre había una oración por la perseverancia, por la vocación, por la fidelidad de este hijo, de este otro, para que así pudiéramos responder al Señor. Y después pues hubo también unas tías, desde luego hace muchos años, y una prima también que se consagró a Dios, pero así en otra vida sacerdotal o misionera no. Pero ha habido un acercamiento con un servidor de muchos de ellos para acompañarme con su oración. Muy bien, señor obispo, pues de antemano este acompañamiento espiritual, este acompañamiento en la oración es lo que el día de hoy, pues bueno, lo tiene aquí entre cada uno de nosotros. Yo también quiero preguntar algo más, señor obispo.
Mire, por ejemplo, yo soy sacerdote diocesano, tú eres religioso, usted, señor obispo, también es religioso, usted es josefino. Bueno, ¿por qué es josefino, señor obispo? ¿Tenía mucha cercanía a algunos religiosos josefinos o la devoción en su casa era a San José? ¿Por qué es josefino? Pues porque éramos feligreses de un templo josefino. Ah, muy bien. En ese tiempo no era parroquia todavía, ahora sí, ya es parroquia San Juan, Miscuac. Pero desde chicos fuimos nosotros acólitos en esa iglesia, conocíamos muy bien a todos los padres, que pues nos iban enseñando cómo poder ser buenos monaguillos, y así fuimos nosotros aprendiendo las cosas de Dios muy cercanas al altar, como todo acólito, todo monaguillo tiene que ser. Entonces, esta cercanía con los padres josefinos, misioneros josefinos, fue lo que pues me fue llevando poco a poco hacia la vocación josefina. Muy cerca estaba también el estudiantado mayor josefino, eran más de 80 alumnos, entre filósofos y teólogos en aquellos años. Y pues nosotros íbamos ahí, ¿no?, a jugar en los campos del seminario, participábamos en las ordenaciones sacerdotales que había, pues todo eso fue contribuyendo a que pues yo sintiera ese gusto también por la vida josefina. Al ser josefino, pues nos vamos impregnando de esta devoción a San José, juntamente con la devoción a la Santísima Virgen y desde luego a Cristo en el centro de nuestra vida. Se puede decir que el que amó más a San José pues fue Jesús y la Santísima Virgen también. O sea que nosotros, imitando a Jesús y a María, pues queremos a San José. Muy bien, gracias. Y por eso siempre hacemos oraciones a San José, buscamos que nuestra devoción sea sólida, esté bien cimentada, una devoción a San José basada en el conocimiento, la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Ahí es donde conocemos a San José, todo lo que el Evangelio nos dice de San José, su vocación, su misión al lado de Jesús, pues conocerlo, luego amarlo, quererlo, tenerle esa devoción, y luego también pues el imitar las virtudes de San José, la fe, la virtud de la pureza, la virtud de la laboriosidad, la humildad. Todas estas virtudes de San José pues son las que se van aprendiendo a lo largo del camino vocacional, del camino sacerdotal. Y entonces pues también invocar a San José. Diríamos que son los 4 pilares de una verdadera devoción a San José: conocerlo, amarlo, imitarlo e invocarlo. Y eso es lo que a lo largo de los años del seminario se va aprendiendo. Y gozando, muy bien. Sí. Claro que sí, muy bien, señor obispo, pero hace un momento nos comentaba de esta primera invitación que recibió para entrar al seminario josefino, pero ¿cómo fue ese proceso de formación que le tocó vivir? ¿Cómo lo experimentó? ¿En el seminario hubo algunas materias que marcaron su vida o que le gustaron más?
Sí, pues algo que me llamó la atención fue que cuando entré al seminario, pues yo decía, voy a aprender, aquí voy a esforzarme por tratar de sacar adelante las materias que me va a tocar estudiar, etc. Pero me dice el padre, oye, pues tú ya hiciste la secundaria y estos muchachos apenas están estudiando la secundaria. ¿Por qué no nos ayudas a dar clases? Ah, muy bien. Llegó como alumno, pero lo tomaron como maestro. Sí. Entonces, pues materias sencillas de geografía, historia, dibujo, con los mismos muchachos, los mismos compañeros, pero que iban en el estudio de la secundaria. Pero entre las materias, pues desde luego, allí estudiábamos el latín. El latín era materia importantísima en aquel tiempo. Entonces, para conocer bien toda la gramática, la analogía, la sintaxis de la lengua latina y hasta la métrica, ¿verdad? Los versos aquellos de Horacio, de Virgilio, pues había que estudiarlos y traducirlos. Y todo esto nos ayudó mucho, porque esa era, y todavía fue durante muchos años, la lengua que la Iglesia utilizaba y que pues teníamos que conocerla para poder conocer también el contenido de estas enseñanzas, de los documentos de la Iglesia, del Papa, o de los santos padres que escribían sus obras en latín, pues irlas a beber directamente. Y eso pues por muchos años. Y esto fue lo que me ayudó también a mí mucho. Junto al latín pues estaba también la lengua griega. Muy bien. Por la cuestión bíblica, ¿no? La Biblia, el Nuevo Testamento, pues fue escrito en griego. Entonces ir a las fuentes, ir a conocer más directamente la Biblia, los santos evangelios en la misma lengua original. Y así y otras materias. Después ya vendrá la teología y entonces pues también vamos a tener preferencia por ciertas materias, luego la teología dogmática, ¿no? Donde el centro pues es Dios, es Cristo, la cristología, la iglesia, la eclesiología. Y a mí me tocó iniciar estos estudios de teología cuando estaba el concilio, todavía estaba fresquecito el concilio, y ya en las materias de eclesiología, por ejemplo, pues se veía la noción que el concilio nos presentaba de la iglesia. Entonces un amor muy grande a la iglesia como familia de Dios, la iglesia como comunión, como iba a decir después el Papa, como casa y escuela de comunión. La iglesia es una comunión, o sea, una unión de hermanos, una unión con Dios, en primer lugar, una comunión donde el Espíritu Santo es el que anima la comunión de la iglesia. La Eucaristía es el signo de esta comunión. En fin, fue un sumergirse, ¿verdad?, embeberse de esta teología del concilio que apenas empezaba a desarrollarse más. Y pues desde luego en todo la Sagrada Escritura, los textos de la Biblia que inspiraban todos estos estudios.
Claro que sí, señor obispo, muchísimas gracias. Sin duda alguna, todo este esfuerzo, pues el día de hoy lo vemos palpable en cada una de las enseñanzas que, pues bueno, ha dejado a esta diócesis, la cual, pues bueno, es su casa. Señor obispo, también quiero preguntarle algo. Resulta que, por ejemplo, todo el mundo pensamos que el obispo, pues, como que está muy tranquilo ahí en su lugar, en su oficina, ¿verdad? Pero hay que recordar que el obispo tiene que ver por los sacerdotes, por los y las religiosas, y no nada más ver por ellos, sino también recibir elogios de ellos, pero también recibir reportes, ¿verdad? Entonces, la vida de un obispo es muy difícil ante todas estas situaciones, porque un párroco pues tiene su parroquia y es chiquita, ¿verdad? O sea, son colonias, son comunidades, pero un obispo pues es encargado de todo ese conjunto de parroquias. ¿Qué tan difícil, qué tan pesado o cómo es una vida del obispo con todas estas situaciones? Pues difícil. Difícil, ¿verdad? Claro. Y yo diría, como decía aquel padre, esto es a todo dar, es muy bien, muy bonito, entusiasmo. Ay, pero qué difícil es. Yo digo, no, hombre, tú dilo al revés. Tú di, esto es muy difícil, no, hombre, pero que a todo dar. Entonces vamos a entrar, vamos a continuar, vamos a desarrollar toda esta vida de Dios con nosotros, esta vida de Cristo, esta vida de la Iglesia, de tal manera que las dificultades pues no nos detengan, al contrario, ¿no? Son un modo para demostrarle a Cristo que lo amamos, que formamos parte de su Iglesia, que queremos unirnos a Cristo para con Él transformar el mundo a través del amor, a través de la paz, a través de la luz. Como la palabra de Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y cuando se enciende una luz no se esconde detrás de una puerta, debajo de un mueble. Claro. Se pone en lo alto para que ilumine a todos los que están en casa. Entonces así tiene que ser nuestra vida cristiana, nuestra vida sacerdotal, nuestra vida pastoral. Entonces, en el ministerio pastoral, pues sí habrá dificultades, las hay, pero son más las satisfacciones y es más la presencia de Jesús con nosotros que nos va acompañando en todo momento y con esto pues queremos que también podamos nosotros ayudar a tantos hermanos nuestros, hermanos sacerdotes, hermanos seminaristas que van caminando en su vocación, hermanas religiosas. También en nuestra diócesis hay muchos institutos religiosos que están trabajando con mucho fruto en la pastoral educativa, pastoral en atención a enfermos, pastoral de catequesis, en fin, pues hay muchas religiosas que nos están ayudando, que son como el brazo derecho para el obispo y para los sacerdotes. Muy bien. Entonces, pues nos toca a todos apoyar estas vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas, vocaciones misioneras, para que pues podamos cumplir todos con esta vocación que Jesús nos ha dado en su Iglesia. Claro que sí. Muy bien, señor obispo. Continuando con las preguntas, tenemos una pregunta hasta cierto punto muy interesante. Vamos a hablar un poco de su familia, pero principalmente de sus papás. ¿Qué emociones hay al saberse que es hijo de un matrimonio que está en un proceso de canonización? Muy buena pregunta. Muy bien. Y bueno, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por
estos papás que nos dio. Todos éramos 5 hermanos. En la actualidad, pues 3 ya han fallecido, ya muy mayores. Pero quiero recordar cómo se inició. Mi papá, que era de San Luis Potosí, fue a trabajar a Tampico de joven y le tocó pues el tiempo difícil de la persecución religiosa, los templos cerrados, los sacerdotes perseguidos. Entonces él quiso participar siempre con gusto en la catequesis, en la formación cristiana de los niños, de los jóvenes y de las familias, matrimonios. Y él atendía los centros de catecismo, aún en medio de la persecución, y él ayudaba a los sacerdotes perseguidos, él los invitaba a celebrar la misa en casas particulares, y así preparaba a los niños juntamente con catequistas que él mismo también instruía y preparaba. Y ya cuando estaban preparados se invitaba a algún sacerdote que viniera a hacer la misa, las primeras comuniones, los matrimonios. Esto pues sucedió sobre todo en los 3 años en que los templos estuvieron cerrados, del 26 al 29, que es lo que llamamos el tiempo de la persecución religiosa, del conflicto religioso en México. Pues él estuvo siempre allí trabajando en esto. Posteriormente, la compañía donde trabajaba, una compañía petrolera, todavía antes de la expropiación, lo trasladan a Coatzacoalcos, Tampico, Coatzacoalcos. Allá todavía seguía la persecución, cuando ya en todo México ya habían cesado las hostilidades y ya los templos se habían vuelto otra vez al ejercicio del culto, pero allá en Veracruz pues todavía seguía. Entonces él continuó su labor de catequesis, de testimonio, de evangelización. Y allí también es donde conoce a la señorita Marina Francisca, que era catequista también, y otras muchas personas. Pero entonces ellos, en su labor de catequesis, en su vida cristiana, en su deseo de seguir a Cristo, pues desean formar una familia, se platican y, pues bueno, y llegan a ser novios, y después preparan su matrimonio. En ese tiempo, casi recién que se declararon novios, él se enfermó de los ojos y tuvo que irse a México con un especialista, y pensaba que pues por a lo mejor un mes ya estaría de regreso de México a Coatzacoalcos. Pues no, se fue prolongando el tiempo, y el doctor decía, no, todavía el tratamiento va a durar más, el tratamiento Entonces fueron casi 6, 7 meses que estuvo él en México. Pero esto fue muy providencial, porque entonces se escribían, casi todos los días escribían, como novios. Muy bien. Y entonces se reunieron, juntamos después, ya muchos años después vimos
como 180 cartas de novios de él a ella, ¿verdad? Impresionante. Y entonces, bueno, ya regresando él de nuevo a Coatzacoalcos, pues entonces ya preparan su matrimonio, se casan en 1937 en la fiesta de San Martín Obispo, que era el santo patrono de Acayucan, la tierra de ella, el pueblo natal de ella. Y sucede que ¿qué será? De noviembre a marzo del 38, que fue la expropiación petrolera, ¿verdad? Pierde su trabajo y entonces pues tiene que irse a México a buscar chamba, y entonces se va con toda la familia. Allá nacen los tres primeros hijos, Marinita, Eugenio, Toño. Están allá 5 años y buscando siempre a ver cómo hacer el bien en todas partes. O sea, cómo dar la doctrina, cómo enseñar a otros la palabra de Dios. Y fue cuando van por primera vez a la iglesia de San Juan, ¿no? Y ahí consiguen una casa y era su iglesia de cabecera, digamos, ¿verdad? Pues, allí en San Juan Mixcoac. Y a los 5 años ya le avisan, pues ya te puedes regresar otra vez a Coatzacoalcos. Perfecto. Y hay posibilidades, ya ahora en Petróleos Mexicanos, ya están caminando, vente para acá. Y se regresan de nuevo otra vez. En Coatzacoalcos el señor cura, padre Francisco Gutiérrez, lo invita a que le haga los planos de la nueva parroquia de San José. Y él se pone a trabajar. Entonces estaba su trabajo en la compañía, su trabajo de catequesis con los niños, y luego su labor para elaborar esos planos de la nueva parroquia de San José. Y en ese tiempo pues nacemos otros 2, un servidor y luego la más pequeña, María Eugenia, mi hermana, y pues completamos los 5 niños. Y aquí pues viene una prueba muy, muy grande, muy fuerte para ella, porque mi papá pues tiene un accidente, va en un camión con mucha gente, el camión se voltea, hay muchos heridos, y entre ellos pues está él. Y aquí a mi mamá pues le tocó sufrir mucho esta circunstancia, que con los 5 niños y la más pequeña de 20 días de nacida, pero pues ella logra superar esta situación, pero con mucho sufrimiento y mucha conformidad con la voluntad de Dios. Ella le gustaba expresarse en poesía, poemas. Ah, qué bien. Entonces escribía desde muy joven, luego de noviazgo, luego poemas a Jesús, a la Santísima Virgen, a su novio, a sus familiares, a sus papás, en fin. Logramos reunir pues, más de 100 poemas que ella hizo. Entonces cuando él muere, pues también allí se sigue expresando siempre su conformidad con la voluntad de Dios, su aceptación plena de lo que Dios disponga.
y pues después de muchos años hemos encontrado otros versos, otros poemas más de ese tiempo, de cuando murió mi papá, y que todos expresan esa conformidad, ese amor, esa entrega total a Dios, aún en su viudez, que ella le consagra a Dios y se dedica totalmente a sus hijos, para levantarnos a todos, desde pequeñitos que éramos, pues ya a todos ya nos vio crecer y pues mis hermanos profesionistas y todo. Y en mi caso, pues entré al seminario, pues ella pudo llegar a participar en la ordenación sacerdotal en 1970. Pues para ella fue un motivo de gran alegría, pero siempre siguiendo la voluntad de Dios. Eso es lo característico en ella. Como recordando siempre los ejemplos de su esposo, Eugenio, como catequista, y cartas muy hermosas de los dos como novios y luego como esposos, pero expresando siempre el deseo de hacer la voluntad de Dios, como novios, como esposos, formar un hogar, pero como Dios lo quiere. Señor obispo, hay un libro, ¿verdad? Hay una compilación de todas estas poesías, todo lo que escribió su mamá. Sí, de lo que escribieron los dos, o sea, de sus cartas, ¿sí? De las cartas de él y de los poemas de ella. Están publicados en un libro que se llama Eugenio y Marina, Ser Santos en el Matrimonio. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos en esta sabrosa plática con nuestro señor obispo. Señor obispo, don Roberto Octavio Balmori Cinta, muchas gracias por habernos permitido estar aquí con usted. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí, como ya dijo el padre Víctor, pues muchísimas gracias de antemano por este tiempo que nos ha regalado, y a todos ustedes en casa que han seguido esta entrevista hasta aquí, recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que cada contenido que subamos a la página pueda llegar a sus dispositivos. Recuerden también buscarnos en Facebook como Diócesis de Ciudad Valles y seguirnos para que puedan conocer todo lo que hacemos diariamente en Codipac.